A medida que la situación ambiental, geopolítica y socioeconómica global comenzó a empeorar, la humanidad tomó conciencia de que en el modelo económico actual, que está basado en recursos fósiles, pues no es viable y que sus deficiencias se perciben en todo el mundo. Y digamos razón de ello es la crisis económica, el calentamiento global, todas las disparidades acentuadas que hay en este momento en el desarrollo económico y los incidentes de contaminación que han sido recurrentes y que hemos podido ver en la prensa y en cada uno de los estudios que se han publicado al respecto. Entonces, en respuesta, se llega a un consenso general sobre la necesidad de reintroducir la biomasa como un elemento central del futuro del modelo económico que permita un desarrollo sostenible, además que aborda los principales problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad. Se presentan las diversas definiciones en torno al concepto de bioeconomía, así como la urgente necesidad de elaborar una definición autorizada de este concepto con el fin de sincronizar los esfuerzos y todos los posibles contribuyentes, entre ellos los legisladores, los científicos o los industriales, para una mayor promoción e implementación de un modelo económico basado a una transición gradual y fluida de las materias primas y de los recursos fósiles hacia recursos renovables. El objetivo principal de la bioeconomía entonces es poder llevar a cabo diversas actividades agrícolas, forestales, industriales de una manera sostenible. Por lo tanto, si queremos garantizar una transición exitosa hacia la bioeconomía, tenemos que hacer un esfuerzo clave para encontrar diferentes esquemas viables que combinen la sostenibilidad y la rentabilidad. Definitivamente el mayor desafío al que nos vamos a enfrentar en la bioeconomía durante las próximas décadas va a ser el aprovechamiento eficiente de todos los recursos y encontrar tecnologías que nos permitan hacerlo de manera competitiva con las tecnologías existentes que son dependientes de los recursos del petróleo. También es importante el liderazgo que va a tener la ciencia y la tecnología en esta fase de transición. Si queremos establecer una bioeconomía sostenible, es decir, una bioeconomía que desde lo social, desde lo económico o desde lo financiero y lo ambiental, digamos, tenga una estabilidad, pues vamos a tener unos grandes retos en el conocimiento y en dominar todos los, digamos, los elementos que se requieren para que esta triada sea completamente armoniosa. Desde los desarrollos tecnológicos tenemos que apostarle cada vez más a la química verde y a la biotecnología, que más adelante los vamos a expandir, los vamos a explicar, pero que son, digamos, las herramientas que nos permiten desarrollar la base tecnológica, poder hacer el desarrollo de las soluciones. Por otro lado, en el desarrollo, en el diseño de estas soluciones, tenemos que garantizar que existan criterios de eficiencia, desde lo técnico y también desde lo financiero para poder lograr que estas soluciones se puedan ejecutar a gran escala. Y por último, no podemos olvidar que todos estos desarrollos en los cuales estamos apropiando la biodiversidad tienen un gran componente social. El impacto que podemos generar en las comunidades es muy alto y por ende hay alta responsabilidad en las personas que estamos desarrollando la bioeconomía en conocer muy bien toda la relación que hay con el medio ambiente. A continuación vamos a introducir el concepto de bioeconomía. Pues la bioeconomía se puede entender desde diferentes enfoques. Según la Segunda Cumbre Mundial de Bioeconomía que se desarrolló en el año 2018, se definió la bioeconomía como la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación que se relacionan para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Ese es un primer concepto que, aunque es amplio, define lo que es la bioeconomía. En un sentido más práctico, el IICA en el año 2019 definió la bioeconomía como la utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos, tecnologías y principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. De estos dos principios podríamos decir entonces, en términos digamos generales, que la bioeconomía es una utilización de los recursos biológicos de una manera eficiente, utilizando todas las herramientas que nos proporciona la ciencia y la tecnología. Y dado que ese impacto va a llegar al mercado, pues podemos decir entonces que se genera un fenómeno de innovación. Es decir, que estos procesos comienzan desde el estudio de la biodiversidad,
de cómo se puede transformar la biodiversidad en productos de valor y también en el desarrollo de nuevos procesos, como el caso de las refinerías, para la generación de energía. Y a partir de estos principios, pues entonces vamos a generar valor y estamos generando un impacto económico. Ahora, los elementos más importantes de la bioeconomía comprenden básicamente tres grandes enfoques. Un primer enfoque es la conservación de los recursos biológicos, lo que nosotros vamos a entender como un uso directo y la transformación sostenible de la biodiversidad en procesos productivos. Es muy importante la conservación de los recursos, de manera que no se haga, digamos, una utilización desmedida y que al final de la cadena genere un impacto en los ecosistemas. Por otro lado, la utilización del conocimiento para poder aprovechar esos recursos y desarrollar, utilizando los aspectos de la ingeniería, los aspectos de las ciencias básicas, los procesos y los principios para el desarrollo de tecnologías que se orientan principalmente en productos, en procesos o en particular en servicios como el tratamiento de aguas, que digamos es uno de los servicios más conocidos. Finalmente, podríamos decir que un último elemento de la bioeconomía es la aplicación de las tecnologías al conocimiento. Es decir, es digamos una economía de conocimiento que se deriva de entender cómo funcionan los sistemas biológicos y poder nosotros emular o simular esos fenómenos en procesos industriales nos permite entonces hacer procesos mucho más eficientes. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos cómo un microorganismo tiene la capacidad de sintetizar un biopolímero y hacemos un estudio en un laboratorio para encontrar las condiciones que favorecen la producción de esos biopolímeros, esa base tecnológica se puede masificar para desarrollar plantas de procesos que generen toneladas por día de este tipo de materiales. Es decir, que pasaríamos del laboratorio ya al mercado para desarrollar soluciones que son de gran escala y que ya empiezan a ser rentables. Pero todo debe comenzar desde el conocimiento de la biodiversidad, poder nosotros establecer un conocimiento del recurso biológico, cuál es la mejor forma de aprovecharlo y también la mejor forma de escalarlo para llevarlo al mercado. Solo cuando se configuran esos tres elementos se habla de que se ha generado las condiciones para la bioeconomía. Algo también importante es que la bioeconomía no puede tener éxito a menos que satisfaga las necesidades de los tres grandes actores, que son la industria, los consumidores y el medio ambiente. ¿Qué pasa en la industria? Pues hay una demanda creciente de materias primas y de energía. Y para la industria la preocupación más importante es la rentabilidad del negocio. Por ende, cuando se implementan soluciones de tipo biológico o biotecnológico, la industria siempre va a tener como factor decisorio que los procesos sean rentables. Esa es la mayor preocupación. Es decir, que haya un retorno de la inversión y que ese valor se pueda capitalizar en términos monetarios. Por otro lado, los consumidores tienen una creciente necesidad en términos de alimentos, energía y agua potable. Digamos que las necesidades básicas son los elementos que nosotros tenemos que satisfacer con modelos bioeconómicos. Y allí entonces tenemos que saber que los países en desarrollo principalmente se necesitan alcanzar altos niveles de bienestar. Son países donde paradójicamente hay gran cantidad de recursos naturales, hay una biodiversidad fuerte, muy rica, diversa, pero no se tiene el conocimiento tecnológico o digamos las condiciones políticas o las condiciones económicas para poder explotarlo de la manera más eficiente posible. Son países donde hay grandes brechas como Colombia en términos, por ejemplo, de acceso a recursos como el agua potable, a la electricidad y donde puede haber déficit de alimentos. Es decir, que allí los conocimientos de la biotecnología, los conocimientos, por ejemplo, de la genética o todo lo que el potencial que se tiene desde la integración de las ciencias biológicas con otras ciencias de la ingeniería nos permitan desarrollar procesos y servicios que vengan en beneficio de estas comunidades. Finalmente, en términos del medio ambiente, es importante saber que se debe limitar la generación de residuos y las emisiones para que sean tolerables.
Esto no quiere decir que los procesos industriales van a llevar a cero residuos, pero sí debemos minimizarlos, llevarlos hasta el nivel más controlable posible, de manera que lo podamos manejar y lo podamos utilizar empleando todo el arsenal de recursos que nos proporciona la biología e inclusive la geología. Es decir, que todos los conceptos y todos los, digamos, principios que se encuentran en la naturaleza se pueden monetizar y se pueden movilizar hacia el desarrollo de propuestas de valor que vengan a beneficiar como tal el ecosistema. Ahora, dentro de la bioeconomía es muy importante el aprovechamiento entonces de esa biomasa. Pero entonces la biomasa la podemos también definir como la fracción biodegradable de productos, desechos y residuos de origen biológico que provienen de la agricultura. Digamos que ahí están incluidas las sustancias vegetales y animales. También lo que tiene que ver con la silvicultura y las industrias relacionadas, incluida por ejemplo la pesca, la acuicultura, así como toda la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales, según el concepto que ha entregado el Parlamento Europeo. Por otro lado, según los Estados Unidos y todo su Departamento de Energía, cualquier material orgánico que esté disponible de forma renovable o recurrente, incluido por ejemplo los cultivos agrícolas, los árboles cultivados para la producción de energía, los desechos de madera, los residuos de las plantas, incluidas plantas acuáticas y pastos, los residuos de fibras, los desechos de los animales y otros materiales de desecho, por ejemplo las grasas, los aceites, incluidas también las grasas recicladas, hacen parte del concepto de la biomasa. Es decir, que estamos hablando de sustancias de carácter orgánico que tienen principalmente átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno y que estos de hidrógeno y estos como tal son una fuente importante de sustancias de energía con las cuales se puede desarrollar gran cantidad de sustitutos a los productos que hoy en día se sintetizan como derivados del petróleo. La bioeconomía también es motor de desarrollo tecnológico. Y allí es importante aclarar que el aprovechamiento de los recursos biológicos genera nuevos productos y nuevos servicios con un valor diferencial. Es decir, que hay tecnologías disruptivas que van a tener la capacidad de poder generar innovación. Hay tres grandes líneas en las que se pueden desarrollar nuevas tecnologías incorporando los conocimientos biológicos. Uno son las tecnologías digitales. Se puede aplicar Internet de las cosas, Big Data o grandes datos, cadenas de bloques y la identificación, por ejemplo, de moléculas a través de diferentes mecanismos para poder entonces a las empresas poder rastrear el uso de los recursos naturales y monitorear toda la capacidad de producción y la capacidad de desperdicio. Las tecnologías ya puestas en los procesos productivos nos permiten hacer un inventario y un monitoreo más eficiente, de manera que podamos llevar indicadores de cuál es el impacto que realmente estamos generando en los procesos económicos, en el desarrollo de productos y servicios. Una segunda línea de tecnología son las tecnologías físicas. Hoy en día se incorpora mucho la impresión 3D, la robótica, el almacenamiento y la cosecha de energía, o lo que se llama en inglés el concepto de energy harvesting, es decir, toda la acumulación de energía. Hay grandes tecnologías en las cuales las microalgas y otros microorganismos permiten la acumulación de energía y la generación, por ejemplo, de hidrógeno para celdas de combustibles. Entonces, la incorporación de todo el conocimiento biológico con la nanotecnología ayuda, por ejemplo, a las empresas a reducir la producción, a reducir los costos en materiales y poderlos sustituir por unos materiales que no sean derivados del petróleo. En la impresión 3D, por ejemplo, se está encontrando hoy en día que la carne se puede imprimir en forma 3D y que en un laboratorio podemos hacer la propagación de células con contenido proteico, de manera que podamos evitar el impacto tan fuerte que se tiene cuando se maneja ganado a gran escala con la generación de gas metano. Y obviamente la necesidad de mantener riego, de mantener pastos frescos, disponibilidad de agua para todo el ganado. Entonces, en ese ciclo, las tecnologías físicas, aplicando la biotecnología y la nanotecnología, permitirían desarrollar
procesos a gran escala con menor impacto ambiental. Y finalmente están las tecnologías netamente biológicas, y allí podemos precisar o resaltar la energía biológica, es decir, toda la energía en términos de biogás o biomoléculas energéticas que se puedan producir, como el caso, por ejemplo, del etanol carburante o el bioetanol, que se puede producir por fermentación. Más adelante se ampliará ese concepto. Y también estamos hablando de los conceptos asociados a la biocatálisis, es decir, cómo a través de la generación de enzimas se pueden acelerar los procesos o se pueden generar acabados o en las fibras textiles, por ejemplo, sin la utilización de compuestos minerales que son no renovables. También es importante el desarrollo de las biorefinerías como base tecnológica para poder obtener energía y nuevos productos a futuro. Todo el aprovechamiento que nosotros podemos hacer de las microalgas, de las bacterias, de los hongos y digamos en general de las células para poder explotarlas y desarrollar con ellas una gran cantidad de procesos en las cuales obtenemos beneficios y digamos vamos a reducir una gran cantidad de energía en los procesos industriales. El concepto de la bioeconomía comienza en el año 1975, donde varios investigadores y varios economistas, entre ellos Nicolás Georgescu, empiezan a trabajar en toda la relación entre los procesos biológicos y la economía. Hasta antes de esa época, pues digamos que eran conceptos que se veían algo aislados. Si habían desarrollos biotecnológicos, habían ya industrias posicionadas en el aprovechamiento de los recursos biológicos, pero no había como una integración hacia el impacto y la valoración de largo plazo de todo lo que tiene que ver con la relación entre esos microorganismos o la relación entre el aprovechamiento de la biomasa y esa creación de valor. Digamos que eran unos conceptos que todavía no se habían estudiado con una visión sistémica. Entonces, ese concepto de la bioeconomía se empieza a trabajar sobre todo para el desarrollo de soluciones y de tecnologías que permitan en el largo plazo transformar ese conocimiento en ciencias biológicas de la producción. Para el año 2005 la Unión Europea empieza a trabajar mucho en lo que es la definición de los conceptos de la bioeconomía, cuáles son su relación con otras ciencias, cómo se puede en general desarrollar sinergias entre diferentes actores, entre la ingeniería, entre las ciencias naturales, entre las ciencias económicas, para poder entonces desarrollar emprendimientos y productos de valor. En el año 2009 la OCDE comenzó a precisar todo lo que es los procesos de desarrollo productivo y el uso de productos y su relación a la competitividad. Entonces empiezan a desarrollar modelos de crecimiento económico, crecimientos en los que estamos descarbonizando como tal la economía y donde estamos ya preocupándonos por el impacto que han tenido las grandes industrias en todo nuestro ecosistema. Por otro lado, para el año 2017, en varias cumbres que se desarrollaron sobre los conceptos de bioeconomía, se habló mucho de la producción basada en conocimiento y cómo otras tecnologías de punta y de alto impacto, como la impresión 3D, la nanotecnología, comienzan ya a involucrarse en los sistemas y en los principios biológicos para desarrollar soluciones que vienen en pro de facilitar el bienestar de la humanidad y cerrar brechas en todo el impacto que se ha generado anteriormente con los derivados de petróleo. Cuando se habla de bioeconomía, también existen otros dos conceptos que están emparentados con ella. Se habla de la economía circular y la economía verde. Entonces vamos a precisar un poco estos conceptos. Como bien lo mencionábamos, la bioeconomía entonces es un conocimiento de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas y también es un conocimiento de los procesos biológicos. Y de esta manera podemos hacer el desarrollo de tecnologías y la generación de conocimiento para la producción de la transformación eficiente de los recursos naturales. Un concepto muy cercano es la economía verde. De hecho, para algunos expertos, la bioeconomía está inclusa o incluida dentro de la economía verde. Y la economía verde se puede entender como una economía que resulta de un mejor bienestar humano y una equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Digamos que dentro de la economía verde, digamos es una economía
donde se busca la equidad social, donde queremos mejorar el bienestar humano y para ello, digamos, existen en los países ciertas herramientas, por ejemplo, los incentivos fiscales, donde se prima o se benefician el desarrollo de tecnologías que utilicen sistemas biológicos y donde se reduzca, por ejemplo, las emisiones de CO2. También las regulaciones y las limitaciones a las empresas que hoy en día tienen unos modelos de producción basados en petroquímica y en altas emisiones de contaminantes al ambiente. Entonces, en esas industrias como tal, hay ciertos países que han desarrollado regulaciones y limitaciones para orientar la producción hacia una economía más verde. Y por el otro lado, también existe una herramienta que es la inversión en el I+D verde, es decir, crear canales para poder generar financiamiento y que todas las estructuras de conocimiento, las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, las MIPIMES, las grandes compañías puedan tener acceso a información de valor y a recursos científicos y tecnológicos para poder hacer una transición hacia una economía más verde. Por el otro lado, también se habla del concepto de economía circular y ese en particular es un sistema en donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía el mayor tiempo posible. Es decir, que tratamos de cerrar el ciclo y reutilizar como tal los derivados o los residuos que se generan de los procesos para minimizar la generación de nuevos residuos. Hay unos principios muy importantes dentro de la economía circular y son preservar el capital natural, es digamos la meta más importante, por eso se hace un ciclo cerrado en el que tratamos de recuperar al máximo los residuos y volverlos a transformar en productos de alto valor. Y también optimizar el uso eficiente de los residuos, porque sabemos que en el procesamiento de los residuos para la generación de nuevos productos hay grandes consumos de agua y electricidad. Entonces también la forma en la que hacemos esos procesos de cambio más eficientes, con menos consumo energético, pues vamos a lograr un equilibrio en todo lo que tiene que ver con, digamos, con el desarrollo de nuevas tecnologías. Y por otro lado, fomentar la eficacia de los procesos. Es decir, lograr que esos procesos no solamente sean técnicamente viables, sino también económicamente viables. Entonces, todos estos principios convergen en lo que nosotros podríamos llamar un modelo de sostenibilidad. Entonces, cuando se habla de la interacción que hay entre la bioeconomía y la economía verde, se dice que allí hay un conocimiento transferible para la innovación social. Es decir, la bioeconomía, al entender la biodiversidad, al poder saber cómo los sistemas biológicos pueden llegar a generar valor, y luego transferirlo al mercado para obtener unos beneficios de tipo social, una apropiación de esas tecnologías, allí estamos creando un modelo de economía verde. Ahora, cuando la bioeconomía y la economía circular conversan entre ellas o convergen, se habla de que existe una simbiosis industrial, es decir, que el conocimiento de la biodiversidad puede ser el medio para que la economía circular se dé, es decir, para que esos residuales o esos subproductos se puedan utilizar de manera eficiente utilizando microorganismos y no, digamos, los procesos químicos tradicionales. Y cuando la economía circular y la economía verde convergen, se habla de que existe eficiencia de recursos y tecnologías limpias. Es decir, que estamos buscando que en las sociedades se puedan crear unidades de valor basados en la eficiencia en la utilización de los recursos y el cierre de los ciclos para poder entonces minimizar el impacto ambiental. Ahora, de las materias primas al consumo, digamos, a la generación, perdón, de productos, se habla básicamente de tres grandes principios. La biotecnología es central en la bioeconomía porque nos permite desarrollar como tal la base tecnológica que permite el desarrollo de productos y procesos. Entonces, la biotecnología, digamos, es como el elemento clave, el elemento central, y dentro de la bioeconomía siempre vamos a partir de los bioinsumos, es decir, es el punto de partida. Y esos bioinsumos están reflejados en términos de residuos agrícolas, microorganismos, porque la misma biomasa celular sirve muchas veces para desarrollar productos y procesos,
Caso, por ejemplo, de la biomasa algal, de la cual se pueden producir suplementos alimenticios porque tiene altos contenidos de proteína, o ciertos microorganismos que pueden servir para la protección del suelo, porque sus membranas tienen una barrera a las condiciones ambientales, es decir, que pueden controlar la humedad en el suelo y evitar que ciertas sustancias tóxicas entren como tal a la planta. Y también se habla de los derivados de los microorganismos y el caso más común son las enzimas, que son entonces sustancias que producen los microorganismos para poder asimilar algún tipo de sustrato y que nosotros podemos separar y explotar económicamente para el desarrollo de procesos más rápidos y más eficientes. Un caso, por ejemplo, de las enzimas es los procesos en los cuales las fibras se pueden degradar con una enzima llamada celulasa y con ella obtener azúcares que luego se pueden transformar en biocombustibles. Otro caso importante de las enzimas es, por ejemplo, la enzima amilasa o la enzima celulasa, donde estas enzimas se utilizan en la industria textil para el suavizado. Es decir, que no estaríamos utilizando sustancias químicas para dar acabado, sino que podríamos estar utilizando sustancias de tipo biológico. Y una última aplicación de las enzimas, tienen muchas aplicaciones, pero una de ellas muy particular es que las enzimas pueden acelerar ciertas reacciones químicas para evitar que se tengan procesos de más de 2-3 horas, se pueden reducir hasta 30 minutos con una reducción significativa en energía, en agua y en recurso humano. Es decir, que nosotros podemos hacer los procesos más eficientes utilizando estos derivados de los microorganismos. En un segundo componente, pues vamos a tener también los bioprocesos. Y los bioprocesos son el corazón de la transformación. Allí se habla de procesos como la fermentación, donde un sustrato se convierte en un producto. Hablamos también de la bioremediación, donde los microorganismos degradan sustancias altamente contaminantes, por ejemplo, presentes en el agua o en el suelo, para llevarlos a moléculas más simples que son asimilables por otros microorganismos, por las plantas y que ya genera un impacto ambiental inferior. Por otro lado, tenemos procesos como la biolixiviación, que se entiende como la extracción de minerales o la extracción de metales utilizando sistemas biológicos. Caso concreto, por ejemplo, la extracción de cobre en Chile, en la cual utilizan bacterias y estas bacterias simulan el proceso que hacen los ácidos para poder extraer o recuperar minerales, generando procesos mucho más eficientes y procesos que, digamos, al final del camino tienen menos impacto en las aguas y en el suelo. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, los procesos de ensilado, compostaje, los cuales los microorganismos transforman la materia orgánica en productos de valor para mejorar, por ejemplo, conservar los nutrientes para la alimentación animal, o en el caso del compostaje, para poder devolver al suelo esa cantidad de carbono que se requiere para hacerlo fértil. Al final de los bioprocesos siempre nos van a quedar bioproductos. Algunos casos de ellos son, por ejemplo, los biopesticidas, que son, por ejemplo, moléculas que son capaces de controlar plagas sin la utilización de sustancias tóxicas como el cloro, es decir, que son sustancias que no son cancerígenas, que no generan problemas de salud pública y que son sintetizadas 100% por microorganismos. Ahí hay una solución bien interesante porque estamos compaginando los problemas de salud pública con el desarrollo de una tecnología que es capaz de proteger los cultivos de hongos, los puede proteger de moluscos o de moscas o de otras enfermedades que se les puedan presentar. Otra cosa importante es, por ejemplo, la producción de biofármacos, biocosméticos, moléculas que se pueden sintetizar a partir de la biomasa o se pueden extraer de la biomasa utilizando sistemas biológicos y de esa manera, con esta sinergia, se obtienen moléculas de alto valor. También la extracción o la producción de colorantes, biopolímeros que abre todo un camino hacia el desarrollo de productos o materiales derivados de plástico y que en este caso son biodegradables, es decir, es plástico bacteriano o plástico microbiológico y una gran cantidad de sustancias que producen los microorganismos que se pueden volver sustitutos inclusive del caucho natural, donde vamos a tener una menor afectación a los sistemas, a los ecosistemas. Y también se habla de los nanocompuestos,
que hay una sinergia a nivel ya a escala nanométrica entre los sistemas biológicos, entre la química, para poder obtener sustancias muy específicas que actúan a una escala nano, una escala que no podemos ver, pero que generan unos beneficios muy altos, por ejemplo en el desarrollo de paneles solares, en el desarrollo de superficies repelentes, por ejemplo, repelentes al agua o repelentes a la contaminación, y podemos desarrollar una gran cantidad de soluciones que permiten la disminución de este impacto. Todos estos desarrollos llegan al mercado y digamos que la bioeconomía ha ido creciendo a una tasa del 10% anual, según varias predicciones que se han realizado en la Unión Europea. Colombia es un lugar preponderante para el desarrollo de la bioeconomía, es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil y tenemos todo el potencial. Poco a poco los grupos de investigación en las áreas biológicas se han ido integrando para el desarrollo de tecnologías y las empresas que no son de corte biotecnológico poco a poco pueden incorporar estas tecnologías para el desarrollo de soluciones. Termino con un ejemplo. Muchas de las industrias, por ejemplo, metalmecánicas, generan aguas ácidas con alto contenido de metales al ambiente. Las autoridades ambientales han empezado a penalizar ese tipo de cargas contaminantes. Ya cada vez hay una vigilancia y una inspección a los procesos y se ha encontrado que los microorganismos tienen la capacidad de captar y de transformar esos contaminantes en otras moléculas menos tóxicas y que posiblemente podamos nosotros mitigar allí la contaminación y recuperar algunos de esos metales para que no lleguen a las fuentes hídricas o inclusive al suelo. Entonces, cada uno de los problemas que se puedan presentar en las industrias de contaminación o la necesidad de acelerar la producción, diversificar su portafolio de productos, puede tener un sustituto desde la bioeconomía, utilizando de manera eficiente todo el potencial que tiene la biodiversidad. Finalmente, podríamos pensar en 5 grandes rutas para el aprovechamiento de la bioeconomía. Uno de ellos es el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad en términos, por ejemplo, del descubrimiento y la domesticación de la biodiversidad, poder descubrir nuevos recursos biológicos, plantas, derivados de ellas, moléculas que pueden estar en la naturaleza, que puedan tener beneficios, por ejemplo, terapéuticos, cosméticos, el desarrollo de nuevos productos para mercados verdes, nos podrían entonces generar un buen aprovechamiento de la biodiversidad. Una segunda ruta es la ecointensificación. Según el ICA, se puede hablar también de una agricultura de precisión, es decir, hacer los procesos agrícolas más eficientes, de manera que se reduzca la cantidad de residuos, la cantidad de insumos para la agricultura y de esta manera hacerla más eficiente y rentable en el largo plazo. También se habla del mejoramiento y el manejo de los suelos, hacer una optimización del uso del suelo y también tecnologías limpias y el desarrollo de bioinsumos para que en la agricultura no estemos utilizando derivados del petróleo y sustancias de alto impacto a la salud pública para el control de las plagas y las enfermedades. Un tercer eje central para el aprovechamiento de la bioeconomía es la biotecnología, como lo hemos venido mencionando, porque la biotecnología tiene el potencial del desarrollo de productos y de bioprocesos, incorporando los principios de la ingeniería. También el desarrollo de nuevas variedades vegetales, porque a través de los transgénicos se podrían desarrollar plantas resistentes a las plagas o poder maximizar el rendimiento de los cultivos, haciéndolo de una manera sostenible y de una manera responsable con la manipulación de la biodiversidad. Por otro lado, también el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades se puede hacer explotando la biotecnología para dar un bienestar social y también en la parte ambiental la biotecnología me permite desarrollar de procesos que disminuyan las cargas contaminantes en las aguas, en el suelo o inclusive en el aire en procesos conocidos como biofiltración. Un cuarto eje de aprovechamiento de la bioeconomía es la eficiencia en las cadenas de valor. Digamos que es un componente transversal en el que buscamos la reducción de pérdidas en los procesos y en las cadenas de valor, un aprovechamiento de los desperdicios o de los residuos y también un relacionamiento con el mercado fuerte para la transferencia de las tecnologías. O sea que allí vamos pensando en lo que es el bioemprendimiento y el desarrollo de unidades de valor
con la utilización eficiente de los recursos naturales. Y por último se habla de la ruta hacia las biorefinerías y el desarrollo de bioproductos. Todas las grandes tendencias en bioenergía, como el bioetanol, el biodiesel, el biogás o la cogeneración, que es el aprovechamiento térmico de la biomasa para llegar a energía eléctrica, también nos permite a nosotros desarrollar procesos de alto valor agregado, ¿sí? Otra cosa importante son los bioproductos, como los biopolímeros o los principios activos con los cuales se pueden desarrollar nuevos empaques o inclusive formulaciones que impactan fuertemente la industria cosmética y farmacéutica. Finalmente, para la alimentación animal, también en las biorefinerías y bioproductos se habla de lo que es una piscicultura sostenible. Es decir, podemos desarrollar alimentación animal que emplee, por ejemplo, las microalgas o que emplee el potencial que tienen ciertos microorganismos para el incremento en los niveles de proteína, y de esta manera hacemos un impacto fuerte en todo lo que tiene que ver con la nutracéutica. Es decir, desde la biotecnología, mejores insumos para la alimentación animal que van a redundar en mejor calidad de la carne y de ello una mejor alimentación para los seres humanos. De esta manera, hay unas 5 grandes rutas en las que la bioeconomía podría desarrollar grandes soluciones para nuestra sociedad.